Voy a compartir pantalla. Eso es. Bien, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Creo que nos va quedando menos, así que ánimo, que igual han sido, yo entiendo que para ustedes dedicar tiempo valioso para aprender estos contenidos que el miércoles pasado algunos quedaron un poco preocupados. ¿Ah? Y claro, porque vimos cosas que son cumplimientos que las cooperativas deben cautelar y que están establecidos en la Dirección de Asociatividad y Emprendimiento, que es la DAES. Entonces yo les decía que realmente no se preocupen ni entren en pánico, porque alguien llegó a decir incluso que si hubiera sabido de todo esto, a lo mejor no armaba su cooperativa, digamos. Entonces no va por ahí la cosa. Yo creo que el ser cooperativa es mucho más que estos papeles que hay que en su momento reportar a esta dirección y por lo tanto el beneficio es mucho más grande que un pequeño costo que significa. eh, y yo creo que en eso a lo mejor don Félix nos puede contar un poco cómo lo hacen, o tal vez esto la misma Camila, Viviana, no sé, cómo lo hacen con toda esta necesidad o no lo sabían, ¿ah? Que son documentos que yo creo que además no cambian mucho en el tiempo, pero por lo menos hay ciertos momentos del año en que hay que estar atento a que hay que remitir antecedentes a esta dirección del Ministerio de Economía. ¿Mm? ¿Cómo lo hacen Sí, con los corderos? bueno, la experiencia de nosotros nos iniciamos el año 2019, en mayo, hicimos la asamblea de constitución de la cooperativa. La verdad que al principio de mi parte tuve que estudiar bastante con respecto a lo que es la tributación en cooperativas y sobre todo lo normado por el Departamento de Asociatividad Económica del Ministerio de Economía. Y, y con esa información ya fui haciéndome como una pauta, una carta GAN de lo que, como hacen los contadores que ustedes señalaban el otro día, que tienen marcado en una pizarra que tal día hay que hacer tal cosa. No obstante eso, igual hay cosas que a uno se le va pasando. Y esa modalidad duró hasta diciembre del año pasado, porque en diciembre se empezó a ejecutar un programa de sociedad económica que nos ganamos a través de INDAP, un PAE, ¿Ya? y la consultora que nos está apoyando en ese tema del PAE nos está apoyando también en el tema de tributación y contabilidad. Así que este año ha sido mucho más relajado para nosotros en realidad. Sí. Interesante eso, Félix, lo que nos cuenta. Yo creo que no deja de ser un punto interesante que en este curso se levante una necesidad de asesoría, yo diría, aspectos tributarios, contables y de normativos, ¿ah? Que de alguna manera, claro, cuando son poca gente en la cooperativa puede resultar complejo, ¿ah? Pero también ahí yo pienso que la asociatividad entre cooperativas puede ser un buen mecanismo, ¿ah? Y creo que en ese sentido reconocer las ventajas que tiene la Universidad de los Lagos, que efectivamente los puede aglutinar, digamos, para poder resolver estos temas y por lo tanto compartir las tareas, los gastos, digamos, ¿ah? Y eso yo creo que es interesante, ¿ah? Porque ahora yo pienso que no son temas muy engorrosos, no son temas complejos, pero creo que un poco siguiendo lo que nos dice Félix, que es un proceso de aprendizaje, yo creo que también hay que contemplar la posibilidad de que en una de esas se pueden compartir tareas entre asociaciones similares, digamos, ¿ah? Creo que es una posibilidad. No sé si un poco con eso Tenemos a respondemos. Viviana que quiere aportar también, si después de Sí, claro, Félix. Viviana, escuchamos. Sí, respecto de ese tema, nosotros igual entramos en conversaciones con INDAP, porque nosotros todavía no estamos conformados como cooperativa, pero el grueso de los jóvenes wallones son usuarios de INDAP. Entonces siempre nos hemos mantenido como al margen de las cosas que nos pueden prestar ayuda, y ahora que ya está más afianzado el trabajo, que nosotros tenemos como una carta GAN, como comentaba la otra persona, nos fuimos por el PAE también, que es un levantamiento que hicimos hace poquito en el área para que entremos en ese convenio también. Y la gracia de eso es que prestan asesoría y hay fondos para el tema de la contabilidad, y en este caso una de las cosas que siempre hablábamos con Claudia y Sandra era que es súper importante que
pese a que es súper complejo para nosotros, siendo campesinos en algunos casos, aprender de contabilidad, si tenemos las instancias, o si se generan las instancias para nosotros poder aprender un poco y no lo que está sucediendo hoy en día con este curso, porque era lo que nosotros buscábamos. Está bien que tal vez no tengamos nociones. Es normal en el campo que las personas en realidad la teoría no la tengamos, pero sí tenemos ganas de aprender para no equivocarnos. Y en lo particular mío es que yo tengo formalizada mi emprendimiento agrícola, entonces igual sé un poco de lo que significa el manejo de una empresa. Entonces siempre he aspirado a que si viene uno campesino, eso no quita que nosotros podamos hacer las cosas bien y evolucionar en lo que significa la agricultura de pequeñas familias campesinas. Gracias, Viviana, por tu comentario, porque efectivamente yo pienso que esto no es un costo. Puede que al principio uno diga es papeleo, pero yo creo que en el fondo nos permite ordenar la información, que es un tema muy importante a la hora de administrar un negocio. Y eso significa que en el fondo ustedes tienen que incorporar esa variable a la hora de hacer un emprendimiento, y más encima un emprendimiento que es colectivo. Entonces, yo creo que en el tiempo uno va viendo los frutos de haber superado esa etapa, y diría yo, de habitualmente está al comienzo, y que implica documentar, informar, reportar. Se encuentra uno con ese tipo de cosas en todo tipo de negocio. Y por lo tanto creo que es parte del aprendizaje y de lo que ustedes tienen que finalmente va a quedar como parte del patrimonio intelectual de los emprendedores que efectivamente ya tienen un hábito, ¿cierto?, de registro de información, de reporte. Así que no le tengan miedo. Y como yo le ofrecí ese día también, yo, una vez que termine este curso, tienen mi correo, me contactan y seguimos conversando. Así que en esos términos, lo que hoy día vamos a ver es cerrar el capítulo, el módulo 4, que son la contabilidad de las normas. Y vimos la vez pasada justamente las normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector cooperativo. Entonces vimos los principales artículos de la norma, que es la 1321, creo, de la Dirección de Abastecimiento de Asociatividad y de Emprendimiento. Hoy día yo les voy a mostrar una ficha estadística agrícola y campesina, que es como la estructura de un balance que debe tener una empresa agrícola tratándose de una cooperativa. Después le voy a dejar una referencia, una dirección electrónica, donde ustedes van a encontrar un diccionario básico tributario contable, que es del Servicio de Impuestos Internos. Cualquier duda, ponen la palabra, la buscan y ahí está la explicación. Así que eso va a ser el contenido de hoy día. Entonces, vamos al modelo de ficha estadística agrícola y campesina. Esta dirección, la DAES, del Ministerio de Economía, ha definido un modelo de ficha estadística agrícola y campesina para el registro de los estados financieros de las cooperativas, cuya estructura se encuentra en esta dirección. ¿Y cuál es la estructura? Es bastante simple. ¿Se acuerda que vimos muchas cuentas, un plan de cuentas complejo? Esto simplifica bastante eso. Entonces, dice, acá a la izquierda están los activos, a la derecha están los pasivos, incluyendo el patrimonio, y están las cuentas principales. Entonces, todo lo demás, de alguna forma, cabe en alguna de estas cuentas. Entonces, en activos ustedes se van a encontrar con los activos de corto plazo, o circulantes, que son los que están acá arriba, y los activos de largo plazo. Y en los activos circulantes está la caja, lo que está en cuenta corriente con banco, las inversiones en instituciones financieras, o sea, cuando alguien tiene un depósito a plazo o algún instrumento de inversión, eso ahí. Socios deudores, cuando la cooperativa le prestó plata a los socios, y por lo tanto ahí hay un activo de la cooperativa que espera recuperarlo, pero entonces, y esto pasa mucho porque cuando las cooperativas crecen, financian capital de trabajo. Entonces, muchos de los gastos agrícolas, algunos de los gastos agrícolas, son financiados por la misma cooperativa como anticipo. Entonces, aparece esa cuenta, saldo, socios deudores. Y los deudores por venta son los que se originan de los ingresos, de la venta de los productos. O sea, aquello que no se pagó al contado va directamente a esa cuenta. Son las cuentas por cobrar. Deudores varios porque vienen de otras deudas que no son necesariamente de los ingresos. Y bueno, las cuentas por cobrar, como les decía, son parecidas a estas deudores por venta, con la diferencia que las cuentas por cobrar no necesariamente están documentadas. Impuestos por recuperar. Y aparece esa cuenta del IVA crédito fiscal. Y ese IVA crédito, cuando las empresas están en marcha, se hace un balance de IVA. Por tanto, así como hay un IVA crédito o un IVA
crédito fiscal a la izquierda, la cuenta 11.090. Al otro lado existe una cuenta de débito fiscal, un pasivo, 21.090. Y se netean, y por lo tanto uno paga solamente la diferencia. Y eso es lo que importa estar, y es tarea del contador. El contador todos los meses tiene que pagar IVA, y por lo tanto hay meses en que a lo mejor no hay que pagar, porque el IVA débito es más grande que el IVA crédito. Existencia. Son los inventarios. La fruta que está en el árbol, los corderos que están engordando. Y los gastos anticipados cuando, por ejemplo, la cooperativa tiene que contratar seguros o anticipa pago de arriendos, entonces también eso va ahí a esa cuenta de activos, porque está anticipando gastos que son de la temporada o del ejercicio que viene. Y existe una cuenta ahí que ustedes la ven, cuentas por cobrar vencidas, o sea, estas cuentas están con problemas de recuperación, hay problemas de pago, por lo tanto dice, muéstrelas aparte, porque esas cuentas tienen un riesgo y ese riesgo hay que tenerlo presente en lo que vamos a ver a continuación. Y en los activos fijos están los terrenos, es el activo fijo más duro que existe, digamos, porque el terreno normalmente tiene una plusvalía y entonces los terrenos se hipotecan, a los acreedores les gustan las hipotecas a los terrenos, por lo tanto, cuando las cooperativas tienen terrenos, tienen un activo interesante, que los hace muy buen sujeto de crédito, porque es lo primero que van a echar de mano cuando ustedes vayan a pedir crédito y créditos de largo plazo, algún banco o entidad financiera les va a pedir ese terreno en garantía. Si están construyendo algo sobre ese terreno, puede que tengan algunas construcciones hechas y eso van a ir a equipamiento, pero cuando están construyendo en la fase de construcción, aparece como construcción y obras de infraestructura. Equipos de transporte, bueno, vehículos, tractores, eso va a ir en esa cuenta. Maquinaria y equipos, bueno, si hay equipos de riego, de proceso, eso va en esa cuenta. Y obras agrícolas y plantaciones. Acá está la prenda sobre las plantas. Cuando ustedes dicen, en el caso de los lilium, por ejemplo, los lilium, uno dice, ¿qué es lo que es el bulbo del lilium? Lo que uno vende son las flores. Por lo tanto, el bulbo queda. En consecuencia, las flores van a estar acá arriba, en existencia, y el bulbo que está en la tierra, que después se cosecha, se guarda, es un activo fijo. Y por lo tanto va a estar conformando acá abajo la cuenta otros activos fijos. Y los corderos que están para ¿cierto? Las ovejas que están para reproducción, van acá, porque no van a existencia, salvo que estén en la fase final donde se venden las ovejas. Todo lo que se va a vender en la temporada siguiente debiera ir a existencia, pero si las ovejas que están en temporada, digamos, en periodo, un par de años de reproducción, debían estar acá, animales, productores y reproductores. Y una cuenta que va a conseguir un negativo que son la depreciación. Y bueno, pueden haber otros activos que puede haber, cuando a una empresa le va bien, dice, ¿por qué no creamos una sociedad filial? Bueno, una sociedad de empresa relacionada debiera ir acá, como una cuenta de otros activos. Y eso conforma el total de los activos. Y en la cuenta de pasivos, ¿cierto? Una cooperativa agrícola, en la ficha que establece este departamento, dice, primero ponga los bancos acreedores primero. Segundo, las obligaciones de largo plazo que vencen de aquí a un año. O sea, si hay un crédito hipotecario, todas las cuotas que vencen desde el mes 1 siguiente hasta el mes 12 debieran entrar ahí en la cuenta 21020. Los documentos por pagar son los costos que no fueron pagados y por lo tanto le dieron 30, 60, 90 días de pago. Eso por lo tanto van ahí. Acreedores Disculpa, Marco Antonio, te interrumpo, que hay una pregunta levantando la mano Iris Díaz. Iris, qué bueno, Iris, bienvenida. Si el terreno es por medio de un comodato, ¿también es un activo fijo? No, no es un activo fijo. Ahí va a haber que ponerlo en una cuenta de otros activos, porque son derechos. Es un derecho que ustedes tienen, firmaron un comodato, no sé, por 10 años, por lo tanto el terreno no es de la cooperativa, pero en definitiva tiene un derecho a uso, un derecho a usufructo, digamos. Puede ser un comodato, un usufructo, y por lo tanto eso va a entrar en una cuenta que no es activo fijo. ¿Es un derecho? Sí. ¿Es un activo? Sí. Pero por lo tanto, pero no es un terreno. Va a entrar acá abajo, en la cuenta 13010 o 13020, dependiendo del contador. ¿Me explico? Por lo tanto, no corresponde que sea activo fijo. Aunque usted diga, es que el comodato sobre el terreno.
Pero el balance hace la diferencia, porque el terreno, cuando es de la cooperativa, va acá arriba, a la 12010. Pero si el terreno está, puede ser un contrato de arriendo. Yo tengo un contrato de arrendamiento por 5 años. Bueno, ese contrato de arrendamiento también debe ir a otros activos, porque la propiedad del terreno no es de la cooperativa. No lo pueden poner en hipoteca, por ejemplo. ¿Eh? ¿Está claro? Documentos por pagar, acreedores, bueno, si hay seguros, si hay sueldos, ahí aparecen los otros pasivos acá arriba, perdón. Acreedores pueden ser seguros, pueden ser cuentas de típicos, gastos generales, ¿ah? Impuestos retenidos. Impuestos retenidos cuando ustedes, por ejemplo, hacen una importación de maquinaria. Bueno, el IVA de esa maquinaria no se paga a los 30 días, se paga, y ustedes pueden postular hasta 5 años, y por lo tanto ahí hay un IVA retenido que va a quedar ahí a pagar en el año 2022, 2023, hasta el 2025. También está la cuenta provisiones, que son todas aquellas cuentas que, por ejemplo, ustedes tienen una deuda y tienen que pagar un dividendo hipotecario. Pues dice, el dividendo, póngalo acá en la cuenta provisiones. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen que poner una estimación de cuánto van a ser los próximos dividendos de los 12 meses. Porque lo que vence, bueno, una parte debiera estar acá arriba, y aquí vamos a encontrar que esto no se preocupen, ¿eh? Porque esto lo sabe el contador. Una cuota de dividendo está compuesta por 2 partidas, por capital e intereses. El capital va acá arriba, va la obligación de capital de largo plazo con vencimiento hasta en 12 meses. Y todo lo que son los intereses va acá a la cuenta provisional. Por lo tanto, ahí automáticamente sabemos dónde poner los intereses y dónde se ponen los capitales. Y si ustedes le anticipan, si la cooperativa recibió un ingreso anticipado, porque alguien, no sé, de la venta de corderos le dijo, mira, los corderos todavía están en engorda y por lo tanto yo quiero que para diciembre, como se ponen escasos, para la fiesta de fin de año, te dejo reservado acá 10 corderos y por lo tanto te los pago anticipadamente. Bueno, eso no es una venta, es un ingreso anticipado y por lo tanto va acá. No va a entrar al estado de resultados porque no es un ingreso por venta, es un ingreso anticipado. ¿Me explico? Así también dice obligaciones vencidas por pagar. O sea, se olvidó pagar la cuenta de la luz, del gas, póngala acá porque está vencida. O sea, eso tiene una alta exigibilidad. Y el IVA débito es el IVA que no es de la empresa, sino que es del fisco y por lo tanto hay que devolverle el IVA de las ventas. Otros pasivos circulantes son básicamente sueldos, AFP, ISAPRE de los trabajadores. ¿Tenemos preguntas? Sí. Ahí pido ayuda a Carlos para que ayude a traspasar a modo panelista Antonio Fernández, que tiene su mano levantada, pero está con modo seminario. Él levantó la mano, pero no veo que tenga opción para que lo escuchemos. Antonio. Entonces, una vez que tenga esa opción, Antonio, te pediría que puedas plantear nomás la pregunta. Gracias. Cuando yo les hablo de una deuda de largo plazo, las deudas de largo plazo tienen 2 componentes. Uno es lo que vence en el corto plazo de aquí a 12 meses, pero si toman un crédito hipotecario que tiene 20 años, los primeros 12 meses van acá arriba, a la cuenta 21020, la parte capital, y lo que vence el mes 13 al mes 240 va a ir acá abajo. Total, vencimientos a 1 año o más, o sea, de 13 meses en adelante. Ahí entonces dice, esta planilla dice, póngame primero a los bancos, documentos por pagar. Esto es más raro porque habitualmente esto viene de los costos de producción, costo de venta. Y la venta le dan 30, 60, 90 y por ahí alguien le va a dar 120 días de pago para pagar los costos. Pero que le paguen a más de 1 año es raro. Las empresas grandes acceden a ese tipo de beneficios. Por lo tanto, si mañana la cooperativa crece, a lo mejor tiene este tipo de partidas que registrar. Y acreedores son otros, factoring, leasing, otro tipo de acreedores financieros. Y también entonces los ingresos anticipados, pero que anticipan ingresos de largo plazo. Ya no son los corderos de diciembre del año 2021. O sea, esto pasa a veces en ciertos productos como, yo me acuerdo cuando la cereza estaba muy cotizada y
y los productores de cereza andaban detrás del mejor postor. Entonces, ¿quién se queda con las cerezas, digamos? ¿Ah? Uno dice, bueno, yo te anticipo la cosecha de esta temporada, pero venía, ¿quién se queda con las cerezas del próximo año? Entonces, como esto era oro, hubo gente, empresas exportadoras, que dijeron, ¿sabes qué más? Yo te anticipo 2 o 3 años de entrega de producto. Audaz, ¿eh? Pero eso, entonces, son ingresos anticipados de largo plazo, va acá. Y otros pasivos de largo plazo que también debían ir ahí. Y después están las cuentas de patrimonio, que ya la hemos visto, capital, reserva y utilidades o pérdidas. Eso es en materia de activo y pasivo. Y en materia de resultados, van los ingresos de explotación, los costos, el margen de explotación, que es ingreso menos costo, y después los gastos de administración y venta. Y eso me permite tener el resultado operacional bruto, que no está ahí indicado, pero, y después vienen los ingresos fuera de explotación. ¿Qué son los ingresos fuera de explotación? Cualquier ingreso que no corresponda a la venta. Si ustedes vendieron maquinaria porque quisieron renovarla, y por lo tanto, para renovar la maquinaria, decidieron vender el tractor que estaba ya usado, pero todavía útil, bueno, ese tractor va a entrar acá abajo, va a entrar a ingresos fuera de explotación. Pero lo que va a entrar ahí es la utilidad, porque ustedes cuando venden el tractor van a decir, momento, este tractor yo lo compré en 60 y lo vendí en 65, por lo tanto ponga solo la utilidad, ponga 5. Pero puede darse, y no es extraño, que ustedes pagaron 60 y el tractor lo vendieron en 50. Hay una pérdida. Bueno, cuando hay una pérdida, esto va a una cuenta de egreso fuera de explotación. Gasto fuera de explotación. Y después también van los gastos financieros, que son los intereses de las deudas, no son los capitales. En el estado de resultado no van los capitales, solamente van los intereses. Y finalmente dice, ponga aquí el resultado del ejercicio, que es la utilidad o la pérdida. Eso es lo que tienen que tener las cuentas que la contabilidad les va a exigir a las cooperativas, a las empresas agrícolas. Como se dan cuenta, es simple, no es una contabilidad compleja. Y cuando quieran saber respecto de alguna cuenta, en esta página del Servicio de Impuestos Internos, yo le puse ahí, por favor, guarden esta dirección, porque en esa dirección van a encontrar un enorme diccionario de cuentas que le va a ser útil cuando necesiten aclarar, ¿y qué es esto? Bueno, ahí, página de Impuestos Internos, buscan la letra y ahí entonces van a encontrar la respuesta de qué es lo que es, cómo contabilizarlo y dónde debiera registrarse. Con esta parte cerramos el módulo 4 y vamos a entrar en una parte que es muy interesante y que yo creo que importa mucho para los efectos de lo que van a hacer ustedes desde sus cooperativas, que es analizar los estados financieros. Lo primero es la experticia financiera para comprender los estados financieros. Entonces, vamos a hablar de la calidad de los estados financieros, la calidad de las partidas, que es una cosa distinta, y hoy día también vamos a hablar de que los activos son a lo más y los pasivos a lo menos. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. ¿Ah? Y acá, respecto a la calidad de los estados financieros, yo le decía que yo he visto estas hojas de cuaderno con el timbre del contador y con el timbre del gerente general, y eso para efecto de impuesto interno, teniendo la firma del contador con su timbre y del gerente general, tiene validez. Por lo tanto, ahora, no se ve muy decoroso y ya no, esas cosas creo que no se registran. Por lo tanto, la calidad de los estados financieros es importante porque los acreedores le van a poner una nota al estado financiero por su calidad. ¿Ah? Y eso los va a afectar o los va a mejorar. Por tanto, el hecho de haber hecho de tener este curso, ustedes como miembros de una cooperativa, van a poder hacer que su cooperativa, ¿cierto?, tenga un estado financiero de una calidad superior. Y por lo tanto, esa primera barrera, porque yo les hice una pregunta en la primera clase, que no me la respondieron, pero yo les dije, conversen con los ejecutivos de cuenta de los bancos y pregúntenle qué hay respecto de ese banco en función de las políticas de crédito a las cooperativas. Y la verdad es que las cooperativas, y estoy hablando por lo que yo he visto en el Banco de Chile, Banco Corbanca, Banco Itaú, están fuera de la política comercial, porque dice que las cooperativas no son sujetos de crédito. Pero eso es lo que está escrito en la política. Pero las políticas, en todas las políticas que están en las cooperativas, en los bancos, en cualquier institución que tenga un gobierno corporativo, tiene que tener políticas. Y esas políticas siempre aceptan excepciones. Y por lo tanto, cuando un banco quiere prestarle a una cooperativa, lo que tiene que hacer es subir en la escala del comité de crédito y por lo tanto ir al directorio, porque los directorios habitualmente se facultan la responsabilidad
de autorizar prestarle dinero, crédito a una cooperativa. ¿Por qué? Porque las cooperativas tienen historia. No todas son Column. Y entonces por eso los bancos le tienen cierta aversión, cierto reparo a entregarle financiamiento a las cooperativas. Pero yo les puedo contar que creo que la empresa cooperativa rural eléctrica Osorno es cliente del Banco Chile. Me tocó evaluarla varias veces, digamos. Y así vi muchas cooperativas que son clientes de los bancos. ¿Y por qué? Porque operan bajo la lógica de excepciones. Por lo tanto, yo espero que ustedes con su emprendimiento cooperativo, el día de mañana puedan acceder a los bancos a través justamente de la excepción que contemplan estas entidades para financiar crédito a las cooperativas. Y esto es porque, y eso cuando surgen estos mercados alternativos, que al final son medios delicados porque son muy caros. Son mercados de crédito que pueden ser factoring, pueden ser leasing no bancarios, y pueden ser prestamistas también, digamos, pero son carísimos, porque en el fondo le están cobrando en tasa la calidad de los estados financieros. Entonces, si ustedes son una empresa seria, son creíbles, el directorio es conocido, y los estados financieros muestran buenos números, el banco le va a poner una buena nota a los estados financieros, y esa nota de alguna forma los va a habilitar a ustedes como sujeto de crédito. Por eso entonces yo advierto la importancia de la calidad de los estados financieros. Entonces, lo que hemos hablado la clase pasada y en otras clases y hoy día, tiene que ver con eso. O sea, no es tiempo perdido, no es plata botada, no son temas difíciles, porque ustedes hoy día saben mucho más que lo que sabían hace 3 semanas en este tema. Entonces, se los cuento para que vean que esto tiene importancia. Un consejo de administración capacitado y comprometido con los principios de probidad administrativa y de integridad, que son propios de las cooperativas, necesita una primera, yo diría que una primera barrera. Después de los estados financieros, la calidad del consejo. Gente creíble, gente honesta, gente que no haya cometido ninguna falta en el pasado, porque los bancos llevan una lista de las maldades que hace la gente. ¿Ah? Y ustedes dicen, no, pero es que el CERNAC dice que pueden guardar información hasta 5 años. Es cierto, pero los bancos no, todos tienen información de 10 y 15 años, pero no se lo pueden decir al cliente, porque en definitiva están incumpliendo la ley. Por lo tanto, cuando van y buscan esas otras bases de datos, encuentran con que, pero este señor fregó al banco no sé cuánto en tal época. Y con eso el banco le dice, mira, en realidad no es política de operar del banco con las cooperativas. Le va a dar una razón distinta. Y claro, y la política ustedes la van a leer y dice, efectivamente, ya está, y sean tranquilos. Pero la razón por la que no les dieron crédito, porque dentro del directorio había un personaje que tenía una fama, que quedó registrada en un banco, y que entonces cuidado con esas cosas. O sea, a la hora de buscar directorios, consejos de administración, hay que poner gente que sea de primer nivel, gente proba. Y aquí hay unos conceptos que yo hoy día les quiero compartir porque uno es el de la legalidad. En la contabilidad y en el mundo de las cooperativas, yo creo que no puede haber espacio a actos al margen de la ley. Si existen y se abren esa puerta, tarde o temprano esas cosas se saben. Y tengan la certeza de que eso les va a cerrar las puertas al financiamiento crediticio de bancos que son atractivos, que son más baratos, y por lo tanto van a quedar expuestos a acreedores mucho más feroces, mucho más caros, y que finalmente no son lo ideal para apuntalar un negocio desde el punto de vista crediticio. La legalidad debe estar garantizada, entonces, en este consejo de administración y en el gobierno corporativo. La ética. Y aquí viene un punto interesante, porque existen actos que pueden ser legales, y ustedes los conocen, saben, de gente que comete actos que son legales, pero están reñidos con la ética, y por lo tanto es un parámetro que los bancos antes hablaban de un concepto que se llama carácter. ¿Qué es lo que es el carácter? El carácter es un concepto intangible que de alguna forma habla de la rectitud, ¿cierto?, de la gente que está detrás de una empresa, de una cooperativa o lo que sea. Por lo tanto, no solamente es que haya, por de pronto, le van a exigir que hayan cumplido con la ley, porque si no la han cumplido las puertas se cierran, pero habiendo cumplido la ley, que además sean gente que tiene
¿Sabes? Mira, hay mucho, y esto no es menor, ¿ah? En el mundo de las pymes, en el mundo de los emprendimientos, mucha gente hace unos esfuerzos enormes por honrar un compromiso. Y eso para los bancos tiene un valor. Por lo tanto, cuando hay dificultad y sin embargo se paga la cuota porque finalmente los socios se ponen la plata al bolsillo y están dispuestos a honrar un compromiso, eso tiene un valor, eso es ética. La ley dice, lo siento, yo tengo un problema financiero, me declaro en insolvencia y le paso el problema al banco. ¿Ah? Pero cuando los bancos saben que la gente responde con esfuerzo, ahí hay un punto a favor adicional. Hoy día, yo que estoy acá en el mundo público, digo, se ha incorporado un elemento nuevo y es la estética. O sea, un acto puede ser legal, puede ser ético, pero puede ser feo. O sea, no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Y eso hace una diferencia en que hoy día la Contraloría General de la República está insistiendo mucho en este principio. Y no quiero poner ejemplos porque si no me voy a declarar, digamos, en conflictos con mucha gente, digamos. Pero ustedes lo conocen muchos casos en los cuales lo que se hace no se ve bien, no se ve bien. Y entonces la Contraloría ha instalado este concepto de que la estética, o sea, tiene que ser legal, ético y estético, dice. Es una cosa bien interesante. Yo lo encuentro valioso porque Chile no es tan corrupto como parece. ¿Ah? Hay más, somos más gente los que hacemos trabajo con esfuerzo y honramos nuestra calidad moral. ¿Ah? Y así también les pido entender, ya que estamos hablando de balance, contabilidad y todo esto, la evasión y la elusión. La evasión es un delito porque en definitiva transgrede la ley. Y por eso la evasión se penaliza y tiene una tarea de impuestos internos de perseguir, ¿cierto?, los delitos tributarios que se producen por evasión. Pero la elusión significa una cosa distinta, porque es legal y puede ser ético. Y sin embargo, hay una figura de elusión. Hasta hace poco se decían que las universidades eran, por suerte, la Universidad de los Lagos no estaba ni está en esta condición. Pero en Chile en un momento aparece una enorme cantidad de universidades. Y las universidades eran, en el fondo, todas no tenían fines de lucro. Y uno sabía que sí había lucro. ¿Dónde estaba el lucro? Bueno, había que tener junto al RUT de la universidad una empresa inmobiliaria que le arrendaba los edificios a la universidad. Y por lo tanto, la universidad tenía dueño y adicionalmente tenía lucro. Ahora, el lucro no estaba en el RUT de la universidad, estaba en el RUT de la empresa inmobiliaria, que era la que percibía los arrendamientos que le cobraba a la universidad. Eso es una figura elusiva, ¿ah? Porque de alguna forma esto trata de separar, digamos, los temas, incluso los tributarios. Cuando yo les decía la otra vez, la compra de empresas fantasma, digamos, que en verdad, o las empresas zombies, es una figura elusiva y que se abre a un terreno que es muy conocido, ¿verdad? Y los estudios jurídicos son los más cotizados y los más caros. Cuando se habla de planificación financiera. ¿Qué es lo que es la planificación financiera? La planificación, tributaria. La planificación tributaria es justamente tener a expertos abogados, estudios muy impecables, ¿cierto? Todos muy bien ubicados, pero que en definitiva saben fabricar la forma en que esa empresa puede pagar la menor cantidad de impuestos. Por lo tanto, no están evadiendo, están eludiendo. ¿Y eso es legal? Sí es legal. Por lo tanto, hay que hacer la distinción. Y en el caso, yo diría, de las cooperativas, una cosa muy importante, el respeto de los principios fundacionales del cooperativismo. El cooperativismo significa cooperarse, ayudarse mutuamente, respetar el ambiente, respetar el entorno, establecer relaciones de armonía con la ciudad o el barrio donde están. Y creo que eso es muy interesante. Respetar los derechos laborales, porque el cooperativismo tiene ese concepto, digamos. ¿Por qué? Porque las cooperativas nacieron del mundo del trabajo. ¿Ah? En consecuencia, tiene que estar. Una junta de vigilancia también se requiere. La pregunta que nos estamos haciendo es qué garantiza la calidad de los estados financieros y una buena gestión. Un consejo de administración comprometido con estos principios. Una junta de vigilancia técnica y comprometida con los principios de la probidad administrativa y la integridad. Y aquí les pongo un contraejemplo. Cuando yo he visto que los consejos de administración son órganos
que son necesarios en una cooperativa y están las juntas de vigilancia que cumplen roles distintos. Pero como son cooperativas, estos órganos tienen que dialogar, tienen que colaborarse, pero he visto verdaderos riñas entre los consejos de administración y la junta de vigilancia. Y eso, por sí solo, delata un problema donde yo no quiero estar. Porque claramente, y a veces ni siquiera los socios lo saben, porque eso habla de una pequeñez que en definitiva el gran perdedor es la cooperativa. Entonces, ¿qué es lo que son? Son contiendas de poder. Son luchas de poder que se producen porque la rotación del directorio, ahí están toda a la espera y manejan una cuota de socios que le entregan los poderes y en función de eso se reeligen. ¿Ah? Y vulneran entonces lo esencial del cooperativismo. Entonces, riñas al interior de un consejo de administración, que también las he visto, como riñas entre un consejo y una junta de vigilancia, en definitiva, habla muy mal de la cooperativa. ¿Ah? Y lo otro creo yo que un equipo gerencial que esté alineado con la administración y con los principios del cooperativismo. Y esto, que se combinen todas estas variables, yo diría que es parte de la tarea que ustedes tienen que tener siempre presente. ¿Ah? Y por lo tanto, si no hay relaciones de colaboración en estos equipos, la verdad es que los resultados y el esfuerzo que hagan ustedes como cooperados se lo están consumiendo este grupo humano que para mi gusto tiene que estar bajo el radar de los socios. ¿Ah? Porque para eso existen las asambleas de socios. Cuando los socios se portan mal y no colaboran al objetivo del cooperativismo, entonces hay que cambiar a los socios, a los cooperados, a los consejos de administración, a la junta de vigilancia o a los gerentes. Porque en realidad lo que se busca es que la cooperativa establezca y se afiancen estas relaciones de cooperativismo, de colaboración. Ahora vamos a ver en un aspecto distinto en la calidad de los estados financieros. Y el criterio fundamental para evaluar una buena gestión de una cooperativa es que los distintos cuerpos administrativos y de gestión de la cooperativa, ustedes debieran preguntarse, ¿respetan los principios universales del cooperativismo? Para mi gusto, esa es la prueba de la blancura. Si se respetan los principios universales del cooperativismo, los cuerpos administrativos, consejos de administración, junta de vigilancia, gerente general, están bien encaminados. Vamos a la calidad de las partidas de los estados financieros. ¿Qué son las partidas? Lo que antes veíamos, caja, cuentas por cobrar, existencia, activo fijo. Esas son las partidas, venta, costo de venta. Cada partida, así como existe la calidad de los estados financieros, existe también la calidad de cada partida de los estados financieros, que entre sus atributos pueden ser distintos desde el punto de vista de la calidad. Y lo vamos a ver con ejemplos concretos. Por eso, cada partida de los estados financieros debe ser sometida a un proceso de depuración, que siempre los contadores o los analistas financieros hablan de depurar los estados financieros. ¿Qué significa? Significa limpiarlos. ¿Limpiarlos de qué? De impureza. Porque los estados financieros tienen impureza. Porque dicen que hay ciertas cuentas que son de pantalla y lo que manda los estados financieros son las cuentas de verdad. Porque los estados financieros dan para mucho. Y esto significa entonces limpiar las cuentas para hacer un correcto análisis y facilitar una adecuada toma de decisiones. ¿Mm? No sé si alguien quiere preguntar algo hasta acá. Aquí vamos a entrar en un terreno donde yo les voy a compartir la experiencia que uno adquiere en un banco y que nuevamente volvemos a la figura en la cual a la izquierda están los activos, a la derecha arriba están los pasivos, exigibles, y abajo está el patrimonio. Y aquí hay un principio que yo espero que ustedes nunca se olviden, porque este principio no es tan universal como ustedes creen. Yo creo que ni siquiera los contadores lo tienen así de claro, porque son cosas que surgen a partir de la experiencia. Y el haber trabajado en un banco como el Chile, efectivamente a uno le permite decir que hay una muy buena escuela en materia de análisis financiero. Y dice esta frase: los activos son a lo más y los pasivos son a lo menos. ¿Alguien intuye lo que significa esa frase? La contabilidad, que hace un registro completo de los activos, de los pasivos y del patrimonio, y el patrimonio va a surgir del estado de resultados, ¿cierto? Por la utilidad se viene el patrimonio. Cada cuenta de los estados financieros va a tener una calidad. Y por lo tanto, aquí la parte más delicada y el principio que hay que recordar es que el patrimonio, a diferencia de los activos y pasivos, es una cuenta residual. O sea, ¿qué es lo que es el patrimonio? El patrimonio son los activos
menos los pasivos. ¿De acuerdo? A diferencia, el patrimonio, a diferencia de las cuentas de activos y pasivos, tiene solamente una cuenta que está documentada, que es el capital, que yo le decía que ustedes lo llevan a la escritura y ahí queda el capital en una cuenta de patrimonio que de alguna forma no lo pueden mover salvo por modificación de la escritura. Pero las demás cuentas de activos y pasivos de los estados financieros tienen distintos grados de documentación. Hay un documento de respaldo que me dice que esto es caja, que esto es inventario, que es cuenta por cobrar o lo que sea. Y por lo tanto, ¿por qué se dice que los activos son a lo más? Porque cuando ustedes muestran el total activo igual al total de pasivos y patrimonio, 100 a la izquierda igual 100 a la derecha, ustedes deben decir, momentito, veamos las cuentas. Y al momento de ver las cuentas, tienen que llegar a la conclusión de que aquí hay cuentas del activo que tienen algún problema de calidad. Y yo se los dije en alguna de las clases pasadas en más de una vez. Una de las cuentas complicadas es la caja. Porque la caja existe, yo la tengo en el banco y está ahí, pero en 2 minutos más, después de una transferencia, la caja puede no estar. Y en consecuencia, cualquier acreedor lo sabe eso. Y por lo tanto, cuando haga este proceso de depuración, va a agarrar la cuenta caja y la va a recortar. Así es que más, a mí yo no quiero que me sorprenda porque esto lo que importa es que cuando hay problemas, porque cuando todo va bien le metemos plata y ni siquiera miramos los estados financieros, pero cuando hay problemas pasa un efecto que es muy importante. Los activos se contraen. Los activos se contraen. ¿Y por qué dicen ustedes? Bueno, si tienen cuentas por cobrar, yo le pregunto, ¿las cuentas por cobrar tienen riesgo? Claro que sí, porque existen cuentas incobrables. Y los bancos y los acreedores lo saben. Y por lo tanto saben que las cuentas por cobrar, la primera pregunta, ¿están netas de incobrable? Sí, le van a decir, sí, claro. Pero la segunda pregunta, ¿están netas de todos los incobrables? Y ahí hay una tremenda sorpresa. Y una de las cuentas que tiene una contracción muy fuerte cuando hay problemas son las cuentas por cobrar. Los inventarios. Los inventarios es bueno. Esto en los balances agrícolas es más difícil, pero yo se los dije la otra vez, en una empresa metalmecánica, que junta en su inventario el acero que no ha vendido y no ha procesado, pero también incluye la chatarra, que es el desperdicio que queda después de un corte. Si el proceso de costeo no asignó debidamente al tarro, ¿cierto?, la hojalata completa de la plancha, en definitiva, se va a producir en el inventario un fenómeno bien delicado. Y es que en el inventario, junto con las planchas que están para uso de otros, para producir otros tarros, van a quedar una ruma gigantesca de chatarra que vale huevo, vale cero. Y son todos los recortes de las planchas de acero que no se pueden utilizar y que a lo más se pueden vender como chatarra, a 10 pesos el kilo, no sé. Y en consecuencia, eso se sabe. Por lo tanto, si el proceso de costeo no es bueno, yo he visto empresas que acumulan unos tremendos inventarios de empresas metalmecánicas que en definitiva tienen basura en el balance. Y todos sabemos que en el balance hay basura, en los activos hay basura. Por lo tanto, lo que yo le estoy diciendo es que efectivamente los activos tienen una característica que empieza a ser, nos tiene que alertar, tienen esta capacidad de contracción. Porque si ustedes depuran la caja, depuran las cuentas por cobrar, depuran los inventarios, depuran la cuenta corriente socio que aparecía en la propuesta de impuestos internos para las empresas agrícolas. Y yo digo, ¿sabes qué más? Si la cooperativa, si es Columpro, pues probablemente sí la va a cobrar. Pero una cooperativa que está partiendo, que le preste plata a los socios, yo diría cuidado, ahí hay un riesgo. Porque el riesgo de que esa plata vuelva a la cooperativa, ¿qué hacen los bancos? Dicen, ¿sabes qué más? Esto es retiro. Y la sacan. Y cuando se retira, ¿qué es lo que hacen? Achican el activo. ¿Qué pasa con el patrimonio cuando hacen este recorte? Cuando dicen aquí hay activos que se contraen. El efecto es que cuando se contrae el activo y los pasivos son los mismos, el patrimonio se achica. Por eso les puse esas flechas azules al patrimonio. Entonces, cuidado. Los activos son a lo más porque, en definitiva, los estados financieros se ponen en el tope de activos que tiene una empresa. Pero cuando hay problemas y cuando se mete un síndico, se va a encontrar con que los activos se contraen de una manera impresionante.
Y cuando eso ocurre, afecta al patrimonio. Y en esa misma lógica, por eso nosotros decimos, ¿qué le gusta a los bancos, a los acreedores? Que parte de sus activos esté sustentado en terreno. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿los terrenos tienen capacidad de contraerse? Difícil. Difícil. El activo, el terreno es un activo duro. Y aquí ya le estoy anticipando un concepto, la dureza de las cuentas del balance. El terreno es un activo duro. Las plantaciones son un activo blando. Y por eso normalmente un banco lo va a castigar. ¿Por qué va a castigar las plantaciones? Si los árboles están ahí, están verdecitos. Lo que pasa es que están verdes porque la empresa está en marcha. Pero cuando se produce un conflicto y una declaración de insolvencia, para que ese árbol esté verde, el síndico tiene que asegurar que estén regando los árboles. Pero antes que llegue el síndico, ya hubo un problema, porque se fueron a las patadas entre la empresa y el banco. Y por lo tanto, el cliente está herido. Y el cliente herido lo que hizo fue complicarle al banco, ¿cierto? Y no regó las plantas. Y las plantas se secaron. Por lo tanto, las plantas los bancos las sacan de los activos. Entonces se contrae el activo y es un fenómeno entonces que, decíamos, va directamente y repercute en el patrimonio. Si bien los activos son a lo más, los pasivos tienen una característica exactamente opuesta. ¿Qué creen ustedes que ocurre cuando llega el síndico a una empresa? No voy a decir una cooperativa, porque no son muchos los casos que ocurren en las cooperativas, pero cuando llega una empresa que está en insolvencia, ¿qué creen ustedes que ocurre? ¿Qué han visto? No sé si lo han visto. Lo primero que ocurre es que los pasivos crecen. Porque cuando aquí viene esta empresa sociedad de responsabilidad limitada y también las sociedades anónimas y otras que son más pillines, digamos, lo que hacen es que cuando ellos saben precozmente que la empresa está entrando en un problema que se denomina de insolvencia, lo que está haciendo normalmente el equipo que está detrás de la gestión dice, vamos a establecer un pasivo preferente de la empresa contra el dueño. Y entonces llega el síndico y dice, chuata, ¿quiénes son los acreedores preferentes? El fisco. Después los trabajadores. Después los bancos. Pero si hay una acción que tiene, y yo le demuestro que el crédito que la empresa supuestamente, porque es ficticio, le prestó 100 millones de pesos al socio, y eso está documentado en un registro que está por escritura pública, y que dice que esa está en escritura, por lo tanto está en un conservador. Entonces yo digo, un momentito, el crédito por 100 millones del socio se contrajo antes que el crédito bancario, por lo tanto tiene prelación de pago. Y por lo tanto, el banco despistado tiene que someterse, y finalmente el síndico lo sabe muy claro, que primero le va a pagar al fisco, después le va a pagar a los trabajadores, y después le va a pagar al socio. Y al final le va a pagar a los otros acreedores, a los bancos y qué sé yo, a los proveedores, que son proveedores que habitualmente son importantes como acreedores. Esta cuestión es re importante que ustedes la sepan. Y si ustedes se fijan, este cuadro, donde los activos son a lo más y los pasivos son a lo menos, ¿cuál es el riesgo del patrimonio? Depende de los números. Si los activos se contraen mucho y los pasivos se amplifican, pueden llegar a la condición en que el patrimonio termina siendo negativo. Y cuando eso ocurre, la empresa está en insolvencia. Y ahí nadie está dispuesto a ponerle ficha a ese negocio, porque está a la vista. O sea, hay patrimonio negativo y por lo tanto los bancos son los primeros en decir, ¿sabes qué más? Yo dejo de financiarte porque tengo las hipotecas y se van a ir tras las hipotecas y contra las garantías que tengan. Y si una sociedad de responsabilidad limitada, se va a ir contra el patrimonio de los socios. Por lo tanto, que el socio le haya sacado la plata al banco a través de un supuesto crédito, el banco va a ir contra ese mismo socio a sacarle el patrimonio personal. Por lo tanto, lo que hay detrás de esto es que cuidado con estos elementos de la contabilidad. Porque dado esta característica que yo les puse arriba, los activos son a lo más y los pasivos a lo menos, se produce un fenómeno que puede ser muy complicado. Puede generar una condición de insolvencia. Hasta aquí, ¿se entiende? Estas son las cosas que hay que cuidar, ¿eh? Por eso yo les decía la vez pasada,
si el patrimonio es la mitad del pasivo exigible, si el pasivo exigible es la mitad del patrimonio, o sea, este mono sería en 3/3. El primer tercio serían los pasivos y los 2/3 de abajo sería el patrimonio. Eso, al momento de la partida de una cooperativa, tiene que estar presente. Tiene que darse esa relación. Pero si ustedes parten con que el pasivo es 4-1, pasivo versus patrimonio 4-1, ahí tienen un problema, porque en el fondo el riesgo lo están asumiendo ¿quiénes? Los acreedores. Pero cuando 1/3 está en los pasivos y 2/3 en el patrimonio, la pregunta es ¿quién está asumiendo el riesgo del negocio? Los socios, porque está en el patrimonio. Entonces, eso es interesante. Y son los equilibrios que uno tiene que ver a la hora de decir, bueno, en el próximo año o en el 2024 está en planes abrir solicitar un crédito al banco. Bueno, debieran tener una especie de balance, así tan simple como este, dibujado para llegar a un equilibrio en que el banco les diga, sí lo vamos a someter a estudio. Porque si llegan con un patrimonio de 3, un pasivo de 3 y un patrimonio de 1, el banco les va a decir rapidito que no. Pero si llegan al revés, uno de por pasivo por cada 4 patrimonios, el banco le va a decir, tráigame esto, y le va a pedir un montón de antecedentes porque ya hizo una precalificación. Y por lo tanto, esa precalificación dice que hay factibilidad de evaluar lo que ustedes están pidiendo. Entonces, esta parte del lado derecho del balance, la relación entre pasivo y patrimonio es muy importante, porque es lo que le va a dar entrada o le va a poner una restricción, ¿cierto?, en el acceso al crédito. Bueno, estas son las cosas que hoy día las pymes han tenido que sortear, porque las pymes tienen un problema en que, obviamente, digamos, la persona que hace el emprendimiento, el emprendedor, debe vivir de la empresa. Entonces, probablemente no tiene la libertad de decir esto, yo no voy a retirar la utilidad, ¿de qué vive? Entonces, tiene que retirar parte de la utilidad. Entonces, en eso, justamente en materia de política pública, hace muchos años, se diseñó, yo estuve 2 años en Corfo, y ahí se diseñó un producto que era muy bueno, pero que terminó muy mal diseñado. Y que en el fondo dice, aquí hay una forma de ayudar a las pymes para que puedan acceder al crédito bancario. ¿Por qué? Porque el crédito que no es bancario es un crédito más caro. Por lo tanto, la bancarización de la pyme es parte de la estrategia que debe estar en el plan y en el horizonte del negocio. Y entonces se dijo, bueno, ¿y por qué contra un fondo que no está en este patrimonio ni en estos activos, sino que un balance aparte, donde Corfo va a poner el capital, ¿cierto? Y va a tener, y lo va a apalancar 10 veces, o sea, va a tener una relación de pasivos contra patrimonio de 10 veces. O sea, Corfo 10-1, ¿ah? Fuerte. Ese 10 de pasivos, ¿cómo va a estar constituido? Va a estar constituido por una garantía estatal a los depósitos. Es parecido al FOGAPE. Lo que yo le estoy contando también es el FOGAPE, que se apalanca 10 veces. Y por lo tanto le emite un certificado de garantía que dice, cuando usted como pyme, que hoy día no tiene acceso al banco, yo le voy a reducir la barrera de acceso al banco. ¿De qué forma? Entregándole un documento, ¿cierto?, que es una garantía estatal. Es como el CAE famoso, crédito con aval del Estado. O sea, que si a la empresa le va mal, la pérdida la va a hacer el FOGAPE o la va a hacer Corfo. Y ahí entonces, muchas de estas empresas entraron justamente y fueron bancarizadas. Y se buscó un producto que era mucho más interesante todavía, porque surgieron las sociedades de garantía recíproca. Y las sociedades de garantía recíproca lo que decían, nosotros vamos a hacer como lo que hace Corfo y vamos a hacer como lo que hace el Banco del Estado a través del FOGAPE. Pero le vamos a pedir a ustedes una garantía. Si usted me ofrece una garantía, o sea, un activo de la empresa, yo le voy a apalancar esa garantía. Si usted me da 10, yo se la voy a apalancar como en 10 veces más. Por lo tanto, le puedo entregar un certificado de garantía por 100. Y contra esos 100, usted puede ir al banco a pedir un crédito, no por 100, ojalá fuera por 100. ¿Ah? El banco le va a prestar 80. Pero con eso ya por lo menos le dio una solución. ¿Ah? Y lamentablemente ese programa de sociedades de garantía recíproca hoy día fue muy mal administrado y está de capa caída, y
y era una muy buena idea, pero finalmente la pérdida la hizo Corfo de manera gigantesca. Y los bancos se hicieron el pino, digamos, porque en el fondo cobraban los certificados de fianza, y sin embargo, entonces, las empresas a las que le cobraban los certificados de fianza sacrificaron su negocio, ¿no? Creo que fue un mal diseño, pero les cuento esto porque les da movilidad. Les da movilidad en términos de que cuiden el patrimonio de la empresa, y si efectivamente ustedes son una cooperativa pequeña, bueno, va a ir que ir a conversar a Corfo, va a ir que ir a conversar al FOGAPE y ver si son digamos, tienen posibilidad, digamos, de acceder a una garantía estatal que les permita tomar algún crédito para financiar alguna actividad del negocio, ¿ya? Acá hago un paréntesis porque hemos tocado varios temas y más alguna pregunta puede surgir. ¿No? Si no, avanzamos. Y aquí yo les muestro entonces, volviendo a esto de los activos son a lo más y los pasivos a lo menos, hay un elemento re importante, y es que la caja y bancos es una cuenta que yo la puse arriba porque así debe presentarse siempre, después vamos a ver por qué. Y si ustedes me preguntan, ¿esta cuenta, caja y banco, tiene riesgo? Sí, tiene riesgo. Por lo tanto, ¿es posible contraerse? Sí, es posible contraerse. La existencia, ¿tienen riesgo de contraerse? Sí, tienen riesgo de contraerse. Las cuentas por cobrar, también. Los intangibles, por supuesto. Porque los derechos de llave valen cuando la empresa está en marcha, pero cuando ya cerró y la esquina no era de usted, lo siento, el arrendador la va a vender y instala algo distinto y ustedes se quedan con derecho de llave, que es un intangible que sencillamente no vale nada. Las maquinarias y plantaciones sí valen, pero están sujetas a una contracción. Una que es programada a través de la depreciación. Los proyectos también son cuentas que tienen, de alguna forma, riesgos de contracción. O sea, todas estas cuentas tienen algún riesgo de contracción. Unas más, otros menos. No están obviamente los activos fijos, porque los activos fijos, como yo les decía, normalmente si están bien tasados, no debieran achicarse bajo ningún punto de vista. Y a su vez, en los pasivos, ¿cierto? Están los impuestos, que pueden aumentar. O sea, mañana, cuando llega el síndico y dice, oye, pero estos gallos no declararon bien el IVA y por lo tanto tienen un IVA a pagar que es mucho más grande que lo que dice el balance. Ah, si el contador en realidad se nos olvidó, lo omitimos porque, mentira, lo dejaron afuera. Otros acreedores, pero ustedes tenían acreedores por leasing, por factoring, que son factoring no bancarios. Por lo tanto, ¿y están en los balances? No, no estaban. Chuta, hay que meter los balances. Por lo tanto, le están metiendo pasivos. Hay unos proveedores raros que son los que finalmente se quedaron con la empresa porque ya los proveedores normales no le ofrecían crédito, pero aparecieron unos proveedores medio truchos y aparecen también como acreedores. También hay que meterlos al balance. Las provisiones, qué decir, y las obligaciones previsionales. Esto es un tema importante. Una de las cuentas que aparece siempre que llega un síndico es que las obligaciones previsionales de los trabajadores están subestimadas en los pasivos de la empresa. Ahora, ¿de qué se trata? Que la Junta de Vigilancia, que el Consejo de Administración, el gerente general, estén alineados y por lo tanto que el balance tenga estas cuentas. ¿Ah? Porque si no están, claramente es un acto, estamos en el terreno de la ilegalidad. Lo que pasa es que para que no parezca ilegal, va a decir, oye, no, es que fíjate que se nos olvidó. Y frente al olvido parece una casualidad. Cuando estas cosas aparecen, las de la izquierda, estas cuentas, y estas cosas aparecen por el lado de los pasivos, el riesgo que yo les digo es que el patrimonio se contraiga. Ahí estamos en un problema. La calidad de los activos y pasivos nos remiten a la solvencia. La solvencia es la dureza del patrimonio. O sea, es como el diamante. ¿Y qué es lo que es el diamante en una empresa? Los terrenos. ¿Ah? Entonces, ojo que tampoco se trata de castigar toda la caja, ni toda la cuenta banco, ni todos los inventarios, ni toda la cuenta por cobrar. No, porque la gracia del análisis financiero es determinar cuánto de esas cuentas es lo que está contaminado. Por lo tanto, sería absurdo que un balance que tiene una actividad económica no tenga inventario. Sería absurdo que no tenga cuentas por cobrar. Entonces, ahí de lo que se trata es que ese proceso de depuración que yo les decía tiene que tener un límite. ¿Ah? Y debe ser un proceso, sí, riguroso, pero fundamentado. Y eso es lo que importa que se informe al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia, y que es responsabilidad del gerente, ¿cierto?
decir, ojo, que este es nuestro balance, pero es el balance de impuestos internos, pero acá tenemos estas cuentas que de alguna forma tengo incobrables. Hay juicios, ¿ah? Y por lo tanto, juicios laborales. Dice, bueno, ¿los juicios laborales dónde están? Están en los pasivos. Y están, no los tenemos. Pónganlos. Tienen que estar. Porque si los perdemos, hay que pagar. Y por lo tanto, ese tipo de cuestiones son las que un consejo o un directorio tiene que tener muy presente. ¿Ah? Que el balance esté bien presentado, que no aparezcan sorpresas. Y es parte de lo que yo les aconsejo a ustedes como consejeros de estas cooperativas que mañana, ¿cierto?, van a tener que verse con los bancos. Y por lo tanto, no perder de vista este concepto. La solvencia es cuando llegan a un punto en el cual ya los activos no pueden contraerse más. ¿Ah? Y por lo tanto, eso de alguna forma remite a la calidad del patrimonio. ¿Se entiende? Acá hay algunas cosas que yo creo que son pistas que yo les puedo dar, porque lo que importa es cuando la empresa es capaz de reaccionar a tiempo. Normalmente, si uno dice, a ver, aquí están los administradores. A ver, yo les puedo poner un consejo de administración, una junta de vigilancia, un gerente general, un contador. Están en distintos roles dentro de la cooperativa. Les puedo agregar a los proveedores, los bancos. La pregunta es, ¿quién es el primero en darse cuenta que la empresa está con signos de insolvencia? O sea, debiera ser el gerente general. Pero ocurre una figura que yo sé que ahí don Félix es gerente general, pero también es cooperado. Por lo tanto, él está súper alineado con los objetivos de su cooperativa. Pero cuando hay que ir a contratar a un gerente afuera, y el primero que sabe este tema es el gerente general, ¿cuál creen ustedes que es la actitud de un gerente general que tiene que ir a ponerse colorado ante un directorio o un consejo y decir, señores, fíjense que en realidad los activos no son tales, son menos, y por lo tanto les vengo a comunicar una señal de insolvencia? O sea, para eso está el gerente general, esa es la responsabilidad de él. Pero, y aquí viene la parte ingrata, que en el mundo de las cooperativas, ¿cierto?, muchos de estos gerentes generales, que no es don Félix Cancino, ¿cierto?, no le cuentan la firma al consejo de administración. Y por lo tanto, le pegan una maquillada a los balances. Y por lo tanto, disfrazan los activos. Y por lo tanto, reportan todos los meses bonitos balances. Y finalmente, ahí hay un tema delicado. Don Félix. Sí, por supuesto, porque uno, a ver, al pie del amo engorda el caballo, como decíamos el otro día, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que tiene que haber una fiscalización súper potente de parte del Consejo de Administración, o sea, y lo otro es la Junta de Vigilancia también, porque son las dos entidades que van a poder controlar ese gerente general que es externo, no socio o no cooperado. Justamente. Sería la única forma, yo creo. Esa es la forma, don Félix. Esa es la forma, alumnos, porque de verdad que aquí quien tiene la responsabilidad por contrato, ¿ah?, es el gerente general. Y el gerente general tiene que rendir. Pero cuidado, yo les dije antes, pásenlo por el test de la blancura. No me refiero a don Félix, porque él es cooperado. No puede no estar alineado con los socios ni con la cooperativa. Pero cuando han ido a hacer un concurso afuera, y postula gente, y ustedes la están conociendo porque llegaron los currículum, cuidado, que ahí hay de todo. Y por lo tanto, lo que sabe el gerente, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el gerente general tiene un incentivo medio extraño. La continuidad de su cargo está mostrarle a los miembros de la Junta de Vigilancia y a los socios balances bonitos. ¿Sí o no? Porque sabe él muy bien que si va a mostrarle balances feos, porque fueron responsabilidad de él, porque se mandó un numerito, como por ejemplo meter una línea de negocio que no funcionó, eso es responsabilidad de gestión. Y ahí hay una pérdida asociada. Y por lo tanto esa pérdida tiene nombre y apellido, es provocada por el gerente. ¿Qué hace ese gerente? Tapa el balance. Les va a tapar el balance. Téngalo por seguro. Entonces, creo que ahora, cuando ustedes, y en esto yo creo que
les pongo el contraejemplo, Colún. Eso no ha pasado nunca en Colún, y por eso Colún es lo que es. Porque los problemas, les aseguro que Colún ha tenido problemas, pero los problemas en una cooperativa, como en sociedad anónima en cualquier parte, hay que abrirlos transparentemente. Aquí nos pasó esto, y por lo tanto, uno puede decir, efectivamente, acá no se dieron las condiciones y fue porque vino la pandemia y nadie esperaba una pandemia, digamos. Y frente a eso el consejo le dice, es cierto, o sea, y por lo tanto, la gente dejó de comprar esto porque no funcionó, pero hasta el momento todos sabíamos que era un proyecto extraordinario. Bueno, esas cosas son las que efectivamente salvan la rectitud de un gerente que en definitiva es capaz de, poniendo en riesgo su cargo, decirle la verdad, ¿cierto?, al Consejo de Administración respecto al estado financiero. Pero para que ustedes tengan algunos criterios de juicio, ¿cierto? Cuando una empresa empieza con su retraso en los pagos de las obligaciones, o sea, las obligaciones tienen un componente, un monto, tienen un acreedor primero que todo, tienen un monto y una fecha de pago. Y las obligaciones tienen que honrarse con el acreedor en el monto correspondiente y en la fecha de pago oportuna. Pero si ustedes como consejo están viendo que las fechas de pago no se cumplen, están teniendo un dato súper duro. Es el momento en que hay que trincar al gerente general. ¿Por qué no se están cumpliendo las obligaciones a tiempo? Porque ahí tiene que, la primera, signo de alerta. Porque eso es un dato interno, ¿se fijan? Eso no lo saben los proveedores, no lo saben los bancos. Bueno, el proveedor que se había atrasado en la recuperación de su cuenta por cobrar sí lo sabe. Y ese gallo ya seguramente va a tomar distancia con la cooperativa. Pero entonces, aquí usted dice un momentito, tráigame y aquí ni siquiera la DAES lo va a pedir. No lo pide, para que ustedes vean. No está en los documentos. Pero ustedes como consejo digan, ¿sabes qué más? Cuando haya reunión de consejo, que son a veces un par de veces por mes o una vez al mes, señor gerente, tráigame el estado de las obligaciones. Dígame la fecha, acá, tanto fecha, tal acreedor y tal monto. ¿Están cubiertas? Sí, están cubiertas. Ya, listo. Pasó. Y después con ese dato se queda una copia y ustedes mañana van y le preguntan al encargado de pago, sí, está ordenado, listo, ya. Pero también puede mentir, digamos. Pero ahí hay una primera pista respecto de los signos precoces de una insolvencia. Entendamos que insolvencia significa estar yendo a la quiebra, por eso el tema es sensible. Cuando hay una reducción del crédito de los proveedores, o sea, los proveedores es el crédito más barato que existe. Y yo se los he dicho, o sea, no hay empresa que no quiera potenciar, aumentar el crédito de proveedores, porque el proveedor no le cobra intereses, normalmente. Le va a decir, págame tanto el contado, 30, 60, 90 y 120 días. Ese crédito es impecable. Ese es el crédito ideal de capital de trabajo. Pero si ustedes empiezan a ver, chata, antes teníamos a 120 días, hoy día no tenemos más de 60, ya, aquí tiene un signo concreto. ¿Ah? Ahí hay nuevamente un signo precoz de insolvencia. Renuncias sorpresivas de personal bien reputado. ¿Ah? O sea, si se va un gallo malo, digamos, felicítelo, digamos, pero si se va un gallo que ustedes conocen que un subgerente que es bueno, que es recto, que realmente es confiable, y se va, tienen que ir a preguntarle por qué se va, qué motivo tiene. Bueno, es que si en realidad es el traslado porque en el fondo la señora se enfermó o un hijo se enfermó y necesitan estar en Santiago, cuadra todo perfectamente, digamos. Pero si se va y estaban bien en la cooperativa, ¿por qué se va? Porque normalmente una persona, un profesional bien reputado, que presenta su renuncia y que sorprenda a un consejo de administración, el consejo de administración, ¿qué es lo que tiene que pensar? O sea, yo creo que ustedes tienen la respuesta. Si ustedes dicen, mira, esta persona lleva 20 años con nosotros, digamos, ahora, esas personas habitualmente son bastante, cuando llevan 20 años en una parte, ya no solamente conversan con el gerente general, ¿ah? Sino que también conversan directamente con el consejo, y por ahí van transmitiendo información. Por lo tanto, el caso de esa renuncia es muy extraño. Pero si hay una persona que lleva 5 años, y tiene fama de ser bueno, es rápido, oportuno, eficiente, se lleva bien con los consejeros, qué sé yo, se ha ganado un prestigio. Y de la noche a la mañana se va, y cuando ustedes preguntan por qué se fue, no, encontró mejores oportunidades. No. Lo que yo debiera suponer ahí, hacer una gestión, lo siento, voy a llamarlo a conversar,
estimado don no sé cuánto, cuéntenos por qué se va usted. Y ahí, entonces, porque lo que puede ocurrir, y cosas que ha ocurrido, y yo las he vivido, es que esa persona se va porque tiene un problema con el gerente. Y eso es muy importante. Y eso hay que pesquisarlo. Porque cuando eso ocurre, esa persona se está yendo que en el fondo no le crea el balance. Es súper delicado. Eso yo lo he visto. Y puedo, entonces, pero bueno, para que ustedes en esto vean que a veces están también como coludidos. ¿Ah? Y cuando se coluden, entonces uno dice, lo siento, yo me voy porque no le creo ni al gerente, ni al consejo, ni a nadie. Digamos, ¿ah? Y eso también puede ocurrir. Pero yo creo que todo el emprendimiento que ustedes están haciendo con mucho esfuerzo, que están recibiendo capacitación, que han puesto lucas, que han puesto tiempo, que han puesto muchas cosas, es porque quieren sacar adelante y que su cooperativa llegue, digamos, a las grandes ligas. Por lo tanto, no van a tener ese problema de alineamiento estratégico donde están coludidos ciertas personas que al final están engañando a los socios. ¿Ah? Porque eso que usted comete es un delito. ¿Ah? Ténganlo por cierto que es un delito. Profe, le hago una consulta. Sí, doña Iris, por favor. El balance, uno puede invitar a la contadora a que le dé lectura y la Sí. explicación. Buena pregunta, Iris. Es responsabilidad del contador o la contadora que vaya y presente los estados financieros y que responda a las consultas del Consejo de Administración. Y por lo tanto que ella vea la forma cómo lo va a explicar, no en chino, sino que hágalo en simple. Y ustedes en cada reunión, una reunión mensual, debieran tener sentado al contador o a la contadora, ¿cierto?, explicando el balance que ha firmado el contador o la contadora. Y en eso yo diría que es muy importante que sea la contadora, porque efectivamente, primero firma, ¿ah? Y segundo, los contadores normalmente, ¿ah? Yo diría que están bastante bien subordinados a sus consejos de administración. Por lo tanto, que presente el balance el contador o la contadora me parece muy importante. Y alguien tiene que presentarlo, ¿ah? Por definición. Ahora, si lo hace siempre el gerente general, ustedes pueden decir, ¿sabes qué más? Vamos a hacer un cambio, que la próxima vez venga el contador a explicarnos el estado financiero. ¿Ya? Listo. Me tiraron. Y gusto no. ¿Ah? Y si ustedes confían en alguien que no es el contador y tienen dudas con respecto al contador o tienen dudas con respecto al gerente, pero saben que hay un analista contable que en realidad es creíble, ¿y por qué no viene al consejo este señor que venga con el contador? Y ustedes le hacen las preguntas al analista. Y ahí entonces, ahora, obviamente que no es fácil para alguien cuando está metido en esta, ir ahí a decir cosas, pero efectivamente lo que dice Iris me parece fundamental. Que el contador vaya y presente, que en el fondo dé cuenta de su estado financiero. Si él lo confecciona, el gerente lo firma, pero quien confecciona y firma es el contador. Cuando algunos bancos importantes dicen, ¿sabes qué más? Hasta aquí nomás llegamos y le notifican a la empresa diciendo, ¿sabes qué más? Dejamos de... agradecemos el tiempo trabajado, y son muy cordiales y qué sé yo, y dadas las políticas del banco, nosotros se ha optado, digamos, por decisión del consejo, porque estamos en COVID y lo demás, esto le vamos a descontinuar las líneas de financiamiento que el banco le tenía aprobado. A usted eso le tiene que llamar la atención, ¿no? A mí me pasó, ¿eh? Me pasó. Y no entendieron que las razones es porque a los bancos no les gustan las cooperativas. Y los bancos captan cuando hay transparencia o no. Entonces, cuando un banco importante se sale, de alguna manera es... Y ojo, que no solamente eso, porque ustedes están cambiando banco por factoring. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? O sea, están las cuentas por cobrar, que son las facturas, las están licuando, las están factorizando. Pero resulta que la cuenta por cobrar es parte de la venta. ¿No? Entonces, cuando llegan una factura por 100, el factoring a ustedes les devuelve 85, no les pasa los 100. Entonces, ¿por qué estoy haciendo ese costo enorme de 15% del costo de la venta? O sea, es como va a preguntar un momentito, aquí está pasando algo. O sea, cuando la empresa comienza a financiarse con factoring y antes lo hacía con banco, tenga la certeza que hay problemas ahí. Porque está tomando un acreedor financiero mucho más riesgoso, muchísimo más caro. Por lo tanto, les tiene que levantar algún tipo de alerta. Aquí hay un tema re importante. Uno dice, crezcamos, acelerador a fondo. Si el gerente les dice eso,
hay una parte importante que el gerente está obviando. ¿Cuál es el principal problema de los crecimientos acelerados? Pregunto. Los que le gustan las tuercas. ¿Cuándo gasta más un auto? ¿Cuando va a velocidad constante? ¿O cuando quiere lucirse, digamos, y le pegan una serruchada a fondo? Obviamente la serruchada a fondo porque está gastando, pero sin considerar los riesgos. Eso mismo Las es variables. las empresas. Tal cual. El gráfico, la situación es exactamente esa. Cuando usted dice, ¿sabes qué más? Vamos a crecer, pero en forma a todos los recursos alineados para crecer al máximo. Alguien en la empresa que sepa finanzas tiene que decir un momentito, señores consejeros, esto tiene un peligro. Porque crecer en forma acelerada, lo voy a decir en términos un poquito más vulgar, chupa capital de trabajo como loco. Y por lo tanto, ¿quién nos va a financiar el capital de trabajo? Y uno de los signos de insolvencia son los crecimientos acelerados. Por eso, piano, piano, despacito, vamos por las piedras. Nuevamente, la sabiduría popular enseña más que estos crecimientos. Yo les conté algunos ejemplos de Iris, por favor. Ya, disculpe, es que antes que me olvide, porque después me tengo que bajar. Cuando uno como cooperativa se adjudica un proyecto, eso, ¿cómo se hace para reflejarlo en la contabilidad? ¿Que se usa algún documento especial? Sí, buena pregunta. Pensemos que la cooperativa se adjudicó un proyecto de riego, que lo financia la Dirección General de Agua, donde ustedes dicen, mire, me costó 100 millones de pesos invertir acá porque doté de tuberías, tuve que ponerle tuberías al campo y le puse, estoy regando las praderas por aspersión, con carrete, que riegan como un diámetro de 30 metros. Y en Osorno eso se hace. Entonces, bueno, 100 millones de pesos la inversión y la ley de riego subsidia el 80% de los costos. Entonces ustedes postularon y se adjudicaron el certificado. Por lo tanto, la Dirección General de Agua le va a decir, señores, ustedes tienen acá un certificado. Por lo tanto, cuando termine la obra, me trae toda la documentación que efectivamente hizo la obra y me dice usted, estamos ok. Yo le voy a poner un firme, un timbre, y con ese timbre usted va a cobrar los 80 millones de pesos que va a ser un regalo del fisco. Fantástico. Pero entonces dicen, bueno, ¿y ahora cómo hago la obra? Pues en el fondo el subsidio entra después. Bueno, con ese certificado, lo que ustedes hacen es llevarlo al banco. Y el banco sabe que un certificado firmado por la Dirección General de Agua es como un cheque a fecha. O sea, es de buena calidad y por lo tanto lo va a cobrar. Por lo tanto, el certificado, que es lo primero que aparece, ¿dónde lo ponen? En una cuenta de activos, en una cuenta de intangible. Pero fíjense que ese intangible sí que vale. Yo no lo cortaría, no lo bajaría. No diría que es un activo que tiene una capacidad de contracción. No, porque ese activo tiene valor. Es un activo duro. Entonces, salvo que pase algo muy extraño, que finalmente la empresa no hizo las obras de riego y por lo tanto el certificado se venció y lo perdió. Pero normalmente va a ir a una cuenta de activo. Y una vez que ustedes tienen esa cuenta de activo, van a decir, lo siento, ahora este activo yo lo quiero dejar en garantía. Por lo tanto, los 80 se los pasa a un banco y el banco les va a pasar a ustedes los 80 millones y va a quedar una deuda. El efecto neto va a ser que hay un pasivo con el banco por 80 y por acá van a tener inventario o cuentas por cobrar y otras cosas más que están en 80 o las obras de riego que están en realización. Y ahí lograron financiar este proyecto. Esa es la forma. Y una vez que ya finalmente la obra comenzó y bueno, cuando ustedes hicieron eso, entre medio también se les aumentó el patrimonio. Porque en algún momento van a tener que reconocer que se les generó un ingreso fuera de explotación por 80 millones. Y va a entrar al estado de resultados. Y por lo tanto, le va a generar una utilidad de la que había más 80. Porque ese no tiene costo. Y por lo tanto, los 80 le van a generar patrimonio. Por lo tanto, el efecto neto al final va a ser el aumento de los 80 de activos contra patrimonio. Porque la deuda ya la pagaron. ¿Se entiende? Me parece que estaba preguntando Iris todavía algo más, Marco. Vale, Iris. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho bien. Nosotros, por ejemplo, cuando en Cercotec nos ganamos el capital, no sé, pues 10 millones. ¿Ya? Pasa que la plata no llega a la cooperativa, la plata llega a un agente operador. Y el agente operador hace las compras de la cooperativa. El gerente, en el caso
caso mío, yo hago las cotizaciones, veo los productos y digo, esto voy a comprar con compra asistida y ellos pagan. Ujú. Entonces, ¿cómo entra esa plata? Me refiero yo a, porque, por ejemplo, ya van a emitir factura, no sé, por tantos millones, 3 millones, no sé, por una congeladora. ¿Ya? Se me va a reflejar toda esa factura, entonces el Servicio de Impuesto Interno va a decir de dónde están comprando tanto si no han vendido tanto. Claro. Lo que usted le van a tener que decir, momentito, lo que pasa es que acá tengo una operación con Cercotec, y esa operación con Cercotec me dio 10 millones, y por lo tanto lo tengo registrado acá abajo, fíjese, que está en activo fijo. Estas máquinas, y van a decir, ah, sí, claro, tráigame la factura. ¿Le van a mostrar la factura? Sí, comprada con cargo a presupuesto Cercotec, administrado por la empresa no sé cuántos intermediaria. Ah, perfecto. Y por lo tanto, entró maquinaria, entró activo fijo, que fue ese activo que compraban a través con plata de Cercotec. ¿Contra qué? Aquí no entró pasivo. Contra patrimonio, contra 10 millones. Por lo tanto, 10 millones en activo fijo contra patrimonio por 10 millones de pesos, así, directo, a la vena. ¿Se fijan? Ahí entró al balance de la empresa y está ordenado al ojo de impuestos internos. Acá está todo legalizado, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Bueno, cuando hay, siguiendo con los temas de insolvencia, cuando hay operaciones financieras no convencionales. Una cooperativa debe hacer operaciones financieras crediticias convencionales. Pero si hay una figura media lambicada, que qué sé yo, que tiró la plata para allá, pero finalmente el crédito es con otro, porque hay una plata triangulada, esa cuestión huele mal. O sea, si yo estoy buscando un financiador, ese financiador es mi acreedor y yo lo conozco. ¿Ah? Pero si aparece un tercero, esa cuestión ya huele a que hay un chanchullo. ¿Ah? Cuando el ciclo operacional aumenta, o sea, las cuentas por cobrar se alargan, la permanencia de las existencias se alargan y el crédito de proveedores se acorta. Ahí van a tener un problema con que ahora, por el crecimiento acelerado, por ejemplo, esto se le amplifica de una forma impresionante. Si antes tenían 120 días, les puede llegar a 200. Y si llegan a 200 días, el efecto que esto tiene en caja es desolador. Por eso, cuidado con los crecimientos rápidos. Los proyectos deben ser evaluados. Y yo sé que por eso Cercotec lo sabe. Y por eso Cercotec le tira 10 millones de pesos porque sabe que son proyectos a escala humana. ¿Ah? Así es que cuando se producen acumulación de cuentas de inventario de existencia, como le decía, una ferretería es un lío en los inventarios, tiene las cosas más increíbles. ¿Quién hace el inventario? Si no hace un inventario físico, la verdad es que esa cuestión puede ser cualquier cosa. La caída de ventas es un dato importante. Una empresa que tenga, cuando se produjo el COVID y toda esta cosa, las empresas tuvieron fuerte contracción en las ventas. Y cuando caen las ventas, en definitiva, ¿qué efecto se produce? Uno dice, ¿genero pérdida? No necesariamente. Cuando se produce una caída en las ventas, pasa exactamente lo que está dicho arriba, el aumento del los procesos de crecimiento acelerado. Cuando hay procesos de decrecimiento, de caída de ventas, se tiene que producir una recuperación de capital de trabajo. Por lo tanto, la empresa cuando está cayendo las ventas está haciendo caja. Y por lo tanto, en un momento van a ver que la caja aumenta, pero la caja es para algo, para pagar pasivo. Por lo tanto, si ustedes tienen caída de ventas, debieran ver también una reducción de pasivo al lado derecho. Porque si no están viendo eso, cuidado, porque cuando quieran retomar la actividad, los pasivos van a estar copados, nadie va a poner una ficha en el negocio y finalmente los crecimientos producen mucho compromiso de capital de trabajo. Entonces, ojo con esos temas. También creo yo que cuando el patrimonio está escasamente capitalizado, pero yo les digo, si ustedes están con un leverage de 0,5, o sea, tienen 2 veces de patrimonio por uno dos veces de pasivo por uno de patrimonio, al revés, 1 de patrimonio por 2 de pasivo, en definitiva tienen un leverage de 0,5. Eso significa que están bien capitalizados. Por lo tanto, ahora lo importante es que ese patrimonio tenga una cuenta importante de capital. Si eso está, tranquilo. Acá el banco no va a tener ninguna suspicacia. Al contrario, patrimonio recargado con reservas sí me va a dar una señal de alerta. ¿Ah? También, entonces ahora, cuando ya hay problemas evidentes de insolvencia, es porque, y aquí entra una figura, la insolvencia es cuando la empresa ya entra en algún riesgo de quiebra, pero antes que la insolvencia,
se produce una cosa que es muy importante, que son los problemas de liquidez. ¿Qué son los problemas de liquidez? Que no hay caja. Que no hay caja para pagar las deudas. No hay caja para comprar insumos. No hay caja para comprar mercadería. O sea, ¿se dan cuenta del problema que significa la liquidez? Cuando eso comienza a ocurrir, ya el tema está, el incendio está declarado. Porque en el fondo lo que está pasando es que la empresa está arrojando ya, la lava está llegando al mar. ¿Ah? Nuevamente, el aumento de leverage va a ser un indicador. Yo tenía un leverage de 1 y ahora llego con un leverage de 3. O sea, tengo 3 veces de endeudamiento por patrimonio. Ya, ojo que esa cuestión, nadie va a poner una ficha sobre el negocio de ustedes, salvo que los socios estén dispuestos a ponerse la mano al bolsillo. El ejemplo que alguien puso, no sé si fue Iris la semana pasada, que nos puso un ejemplo en que se echaron el patrimonio en un año. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que normalmente ocurre en una empresa es que ocurren pérdidas reiteradas. Y una empresa sana puede tener pérdidas, sí. Puede tener 2 años de pérdidas, sí. Pero al tercer año empiezan a sacar bien las cuentas. Porque 3 años de pérdidas acumuladas les va a dejar una herida complicada. Por eso este tema del COVID es complejo, porque deja 2 años de que ya no quisieran estar, pero están adentro porque se enteraban al final. Y si es un banco, lo que le van a pedir son covenants. ¿Qué son los covenants? Son condiciones muy restrictivas, de manera que si usted da la vuelta, es decir, en el balance de diciembre de 2021, yo necesito que su leverage sea de 0,5. Y si ustedes llegan con un leverage de 1, puede ocurrir lo que se dice en los bancos, le tiran la cadena. ¿Por qué? Porque en el fondo no creen en su negocio. Y eso significa que ahí, cuando le ponen covenant, es porque ya la empresa está perdiendo grados de libertad. O sea, ahora el negocio, las gestiones, la está tomando el banco. Y la está tomando a través de una cuenta muy importante. O sea, dice, usted haga lo que quiera con la plata. Cuando me traiga los pasivos, cosa que yo voy a calificar, me trae los activos y el patrimonio. Y yo voy a ver cuánto es el leverage. No voy a mirar el leverage de balance, lo voy a calcular yo con mi gente. Y si no llegan a 1 y les queda en 2, probablemente van a tener problemas. Eso es como un ejemplo de lo que yo les diría a ustedes en lo que hoy día quería contarles y que de alguna forma es lo que representa esta clase. Por ahora, dejo abierta la palabra. Consulta siempre hay, y si no, ustedes. Yo, profesor, respecto del último comentario que hicieron, a mí me ha ocurrido muchas veces el tema de la adjudicación de algún tipo de proyecto o incentivo que tú no puedes justificar. En general, cuando yo he adjudicado algún proyecto, lo paso por la contadora y ella, bueno, es que en este caso uno puede tener cierto manejo, pero obviamente lo mío no es específico a la contabilidad. Yo sé que se tiene que justificar ese proyecto y cuando a ti te entregan un documento que avale ese proyecto, la contadora hace el procedimiento para que pase a patrimonio de la empresa. Eso es. Así debe ser, ¿eh? Así debe ser. Yo sé que es así. Porque si no, ustedes le están metiendo al balance cuchuclera. O sea, lo que tienen que meter son documentos. Y por lo tanto, para que entre al balance, tiene que estar documentado. O sea, fue Cercotec, FOSIS o no sé quién. Lo que sea, sí. Yo sé, en estos casos, claro. A mí me ocurrió una vez que adjudiqué un proyecto y nos llegó una carta de Servicio de Impuesto Interno para justificar ese proyecto porque era imposible que nosotros, no sé, en 3 meses adjudicáramos 3 millones de pesos acá. Entonces lo tuve que justificar mediante el proyecto de riego que me había adjudicado por INDAP. Entonces presenté mi certificado, después lo avaló la contadora ante Servicio de Impuesto Interno. Yo no sé internamente qué es lo que sucede ahí o cuál es el procedimiento que hace ella con Servicio de Impuesto Interno. A mí me pidieron el certificado, eso sí. Le puedo asegurar que lo hizo bien la contadora y entregó la documentación que le pidió, porque si no ya se habrían enterado que Impuestos Internos les cobró, se los cobró por otra vía. Y claro, se habrían enterado, porque eso va con multa. Así que la tarea que hizo la contadora la hizo bien y le entregó a Impuestos Internos la documentación que tiene que entregar. Eso es para la claridad de ustedes, pero efectivamente... Yo sé que se debe justificar. Yo sé que todo proyecto adjudicado debe justificarse. Sí, y no solo todo proyecto, toda plata que entra al balance va a entrar justificada. Porque ahí viene la parte dura, por eso la contabilidad tiene que ser rigurosa, como se las he dicho en todas las clases, digamos, porque no pueden meterle plata si no tiene respaldo. Eso no es contabilidad, eso se llama de otra forma, digamos, porque
si son ventas, hay una factura, si hay compra, también hay una factura, si hay un crédito, hay un pagaré, o sea, todo está documentado. En consecuencia, ustedes, lo que el contador sabe, y por eso tiene que su mayor, que el mayor contable, que están todas las cuentas, ahí tiene identificado cada una de los movimientos de plata. Profesor, ¿y qué pasa cuando, en este caso particular, si mis papás me quieren hacer un aporte de 3 millones de pesos y son cercanos, ¿cómo tú justificas el ingreso de ese dinero cuando a ti te lo están donando? Si tú lo haces así nomás a la chilena, va a aparecer, mira, ya te dieron 3 millones y te lo dieron, vamos a suponer que te lo dieron en efectivo. Y te fuiste a comprar a una proveedora de insumos agrícolas y compraste los 3 millones. Y entonces decir, está el inventario, claro. ¿Contra qué? Contra caja. Pero ahí te va a quedar suelta la ecuación, pero ¿y esta caja de dónde salió? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Decir, a ver, ¿vendió algo? No vendió nada. Usted no tiene esa caja. Y entonces ahí impuesto interno se te mete. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es que efectivamente los papás, a lo mejor habría que hablar con el contador y yo creo que se puede hacer una figura más simple. Pero efectivamente uno podría decir, ¿sabes qué más? El papá te emitió un cheque, ¿eh? Y el cheque, digamos, finalmente entra a la cuenta corriente. Y la cuenta corriente que va a registrar esos 3 millones de pesos como un depósito primero, después cuando lo cobre va a aparecer en caja, y te sigue dando vuelta el tema de por qué entró. Entonces va a haber que dar una explicación, y esa explicación o lo hace a través de una donación, y por lo tanto, porque impuestos internos, ¿qué es lo que le va a preocupar? Porque si son 100 millones de pesos que le entran, te quiero ir a la magnitud. Claro. O sea, un regalo de 10.000 pesos es tu cuenta, digamos, o sea, no, da lo mismo. La sacaste de tu bolsillo y entró a la empresa y eso quedó contabilizado porque hay una factura de compra contra algo y nadie te va a seguir la pista a los 10 millones. Pero si son a los 3 millones. Pero si son 100 millones, ten certeza que sí. Porque impuestos internos, decir un momentito aquí, o esto es una herencia y me pagan impuesto a la herencia, y si no, es un crédito, entonces, no, es una donación, ya, entonces entro por la ley de donaciones y te va a hacer formalizar el tema. Cuando estamos hablando de 3 millones, yo creo que por 3 millones todavía puede entrar como si fueran 10.000 pesos, pero cuidado con cifras más altas. No sé qué quería decir en esto, don Félix. ¿Le ha tocado algún ejemplo? Ahí está Félix. ¿Caiga del cielo? O sea, la consulta más que no me ha tocado, pero yo lo veo más como estamos hablando de cooperativas, de empresas, de personas jurídicas, yo lo veo como consignar un aumento de capital. Puede ser. Puede ser. O sea, puede decirle al papá, ¿sabes qué más? Yo no quiero regalos porque a usted le ha costado ganarse el dinero y por lo tanto, coopérese. ¿Ah? Y si no quiere cooperarse como persona natural, cree una sociedad jurídica. ¿Ah? Don Félix Cancino S.p.A. Y por lo tanto, aparece como aportante de la cooperativa. Y eso es interesante. Eso es interesante. Porque sí, de verdad que bienvenido sea. Porque en el fondo, yo creo que ahí hay que tener cuidado. Si usted dice, es que en el fondo es la hija regalona del donante, digamos, ¿ah? Pero la hija regalona del donante también tiene socios y son contrapartes. Entonces, ¿en virtud de qué Iris o Viviana va a poner la plata del papá, cierto? Como si estuviera entrando en igualdad de condiciones con los demás socios. O sea, la verdad es que Viviana o Iris, quien sea, tendría que decir, ¿sabes qué más? Esto para que entre, digamos, en definitiva, porque si no, va a tener no un derecho, ¿ah? Y se puede prestar. Si esto fuera una empresa crediticia, mañana se presta para martingalas peores, digamos, porque alguien entra, presta plata, digamos, y después la saca con intereses, digamos, y en virtud de qué, no, es que era un arreglo entre el contador y una socia. No, pues así no se hacen las cosas. Oiga, nosotros acá, por lo menos en la cooperativa, este año, en la Asamblea General,
los socios decidieron que el que quisiera aumentar su capital, o sea, su cuota de participación, lo podían hacer. Y hubieron 2 socios que efectivamente pues, compraron el doble o sea, pagaron el doble de cuota de participación. Y eso es un aumento de capital al final para la cooperativa y obviamente para los socios es un aumento de participación. Así es. Porque en esa misma figura, don Félix, hay que tener cuidado con lo siguiente. Porque si usted dice, mira, somos 100 socios, y todos los socios tenemos una parte más o menos similar, pero aparece un socio que pone una cantidad que escapa a ese promedio de control que tiene cada uno de ustedes, y ustedes lo dejan. Si el promedio aportante de cada socio es de 1 millón de pesos, y los estatutos lo permiten, y aparece un señor que es amigo de uno de los socios, y le pone 15 millones de pesos, ¿no le parece raro? ¿No cree que la asamblea de socios le va a decir, oiga, un momentito, ¿por qué aparece un socio preferente acá? Que tiene 15 millones de aporte y todos los demás tenemos un aporte de 1 millón. Está bien que aporte plata, pero en definitiva, ahí hay un camino peligroso, porque si ustedes no tienen controlado ese tema por los estatutos, mañana se van a encontrar que le va a volver a hacer otro aporte, y si no lo pararon a tiempo, le va a decir, momentito, señores, yo tengo el 51% de la cooperativa, por tanto la decisión... Lo que pasa es que justamente la reglamentación y la ley de cooperativa señala que el 20% máximo de participación en cuota de participación. Claro. Por lo tanto, ningún socio... Claro, el 20%. Pero, ¿cuál es la salvedad? Que como las cooperativas tienen un sentido democrático, el valor nominal de las cuotas de participación no da derecho a mayor atribución en la participación societaria, lo que significa que un socio es un voto. No así en el negocio con terceros, donde ahí sí el socio que tiene mayor cuotas de participación tiene mayor rentabilidad. Después cuando viene ¿Sabe cómo se resuelve eso, don Félix? He visto cómo lo resuelven con maña. Si dicen, a ver, los socios tienen un aporte en promedio de 10 millones y aquí alguien aparece con 100, rompe el esquema. Bueno, se consigue a la esposa, se consigue a la hija, al yerno, a la nieta, y los puso todos como cooperados. Se buscó 10 socios y le puso los 100 millones igual. Y tiene 10 votos ahora. ¿Se da cuenta, no? Entonces, son las cositas que de repente hay que tener cuidado, poner ojo, porque el día de mañana pueden estar entregando, ¿cierto?, la propiedad, no la propiedad, pero el control a un socio que en definitiva tiene una estrategia que ustedes no la han visto, pero yo la he visto. Entonces, cuidado con eso porque también es un elemento que normalmente debiera, especialmente al principio, estar en el foco de interés de todos, digamos. O sea, queremos, como usted dijo, participaciones como dentro de la democracia, digamos. ¿Ah? No participaciones muy exorbitantes, porque individualmente no lo puede, pero por cada root de persona natural uno puede encontrar 20 personas amigas, digamos, con las cuales por el lado firmó un documento que dice que esta plata que es mía y no finalmente del destinatario. Entonces, hay triquiñuelas. Chile está especializado en buscarle la orilla al tema. Preguntas hay hartas, ¿eh? Yo creo que siempre esto está dejando un espacio de consultas que con mucho gusto yo atiendo, digamos. Bueno, ya está invitado a la próxima Asamblea General de la Cooperativa Vino San Juan para que venga a explicarnos el balance. Pero encantado, po. Si en el verano allá vamos. Po. No es broma, ¿eh? No, si es factible, si nosotros lo hacemos en marzo, abril, aproximadamente. Uno se programa y si voy a Puerto Montt y a San Juan de la Costa que no conozco, fantástico. De verdad que sí. En verdad. Está bien. Pero bien. Estamos. No sé si hay alguna consulta dando vuelta por ahí. Yo tenía una duda, pero es bastante sencilla. Es cuando se... Más fuerte, porque no se escucha bien. ¿Me escucha bien ahí? Ahí sí. Ya. Yo quería preguntarle con el proceso de emisión de acciones nuevas. Eso me imagino es que es con escritura. Ya. A ver, las cooperativas no emiten acciones, ¿eh? Emiten cuotas de participación. Ese es el concepto. Las sociedades anónimas emiten acciones. Y por lo tanto,
¿Cuotas de participación? Sí, sí, se pueden emitir cuotas de participación y se revalorizan también por IPC y por capitalización. En consecuencia, ese es el concepto. ¿Ah? Pero cuando estamos hablando de cuotas de participación es porque le toca por igual a todos los socios. O sea, se reajusta en forma proporcional al aporte patrimonial de cada uno de los socios. Así que esa es la forma. Pero las acciones es para las sociedades anónimas. Es una precisión menor, pero efectivamente el concepto acá se denomina cuota de participación. Bien, pues Pablo. Parece que estamos con las preguntas. Don Carlos Mancilla siempre está atento ahí, nos hace funcionar todo y sin problema. Así que se le agradece una vez más a don Carlos. Hasta el miércoles parece que va a ser. Hasta el miércoles. Ahí hasta vamos cerrando. Yo vi que ya estaban ahí haciendo, no sé, ¿cómo se llama esto? No es soiling, es heno, enificado en estas bolsas plásticas. Los bolos. ¿Los bolos? Los bolos, sí. Bolo y fardo. No, es un pasto que tiene una humedad aproximada de un 40% más o menos de humedad. Y que la idea es que no se guarde seco porque no es nutritivo para... Va a depender igual lo que usted quiera, pero si quiere para el corda o quiere para la lechería. Sí, Claro. O sea, se convierte en ensilaje después eso. Es un ensilaje que se hace cuando se le pone al 40% aproximado. Me fascina las vacas. Sí. ¿Ves? Todos los días aprendo también yo con ustedes. Les agradezco mucho la participación, el interés y bien, pues son temas que efectivamente dan para preguntar y en eso estamos. Para eso estamos. Agradecemos a Claudia también, que nos facilita mucho la tarea y que estén muy bien. Buena semana. Listo, Marco, gracias. Chao. Que estén muy bien todos. Marco Antonio, te encargo un email que te envió Iris para que le eches una miradita y lo puedas responder. Ya, estupendo. Ok, buenas tardes a todos. Que estén muy bien, muchas gracias. Chaito, un gusto. Hasta luego.